Sí, justo, ¿no? Cada uno tenemos un ritmo diferente, cada uno tiene el suyo y eso es lo bonito. Bueno, la verdad es que con todos los que somos es muy difícil personalizar así, ¿no? Y no es por justificar, pero en los hospitales es muy complicado el poder. Yo creo que eso está más a cargo de las enfermeras. Yo es que he vivido eso en primera persona porque a mí me operaron del corazón con 22 añitos. Y hombre, los médicos hacen su labor, pero las enfermeras mantienen mucho esa parte más humana, más lenta, más de compasión, ¿no? Que es muy importante. Claro, claro. Sí, Es el una estado parte anímico fundamental. de la Fundamental. persona a veces marca la dirección de lo Sí, los médicos a veces adolecen un poco de ser capaces de tener una cierta psicología de cómo decir las cosas, sobre todo aquellas noticias un poco duras, ¿no?, de digerir. Y las enfermeras, sin embargo, están más ahí en apoyar, más apoyadoras. Sí. ¿Y qué son las terapias alternativas? ¿Cómo definirías tú toda la medicina alternativa? Yo más que alternativo, el término alternativo es como esto o esto. Y yo lo llamaría más complementario. Bueno, es verdad que se llama medicina complementaria. Es algo que se complementa mutuamente. Si hace falta una cirugía, pues hace falta una cirugía. En mi caso lo tuve clarísimo. Si no me operaban del corazón, yo me moría. Tenía una lesión muy grave y entonces hizo falta esa mano del cirujano maravillosa, de alguien que se haya entrenado para ello y que corrigiera aquellos defectos que había de fábrica, ¿no?, por así decirlo. Pero eso se complementa luego con qué es lo que surge durante la operación, a qué tensión se ve sometido el ser humano durante una cirugía emocional, física, energética, espiritual, a todos los niveles, ¿no? Y la medicina complementaria lo que hace es ayudar, en este caso, por ejemplo, a drenar las emociones del miedo, de la angustia, de todo lo que surgiera durante la cirugía, a reparar esos tejidos que al coserse, pues obviamente no, por muy bien que lo quiera hacer el cirujano, nunca lo va a hacer igual como estaba hecho antes, ¿no? Entonces se crean adherencias y con distintas terapias se pueden liberar esas adherencias y permitir que fluya mejor la sangre, la información nerviosa, que se muevan los órganos dentro. O sea, se complementan unas con otras. Y en medicina complementaria se agrupan muchas terapias. Y muchas que están siendo ya reconocidas y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y que están funcionando en hospitales, como es la acupuntura, como es el reiki, que está entrando un poco bajo cuerda. Sí, el metamórfico también. El metamórfico, ¿no?, también, sí, efectivamente, pero hay una amplia gama de todo tipo de terapias complementarias que ayudan al ser humano a sentirse mejor. Y cada vez hay más gente que busca este tipo de apoyo. Cuando la medicina no llega, buscan este tipo de apoyo. Yo en mi consulta, que llevo 23 años con ella en marcha, como digo yo, a veces vienen como a Lourdes, ¿no? O sea, cuando ya no hay otra alternativa y vienen a mí a ver qué es lo que puedo solucionarles, en qué les puedo ayudar. Muchas veces el apoyo es muy complicado, ¿no? Porque es apoyar a toda una familia que está sufriendo cuando vienen, pues, con alguien que se ha accidentado y que ha quedado en silla de ruedas con unas lesiones neurológicas graves, o niños que tienen un accidente de parto o un accidente debido a cualquier enfermedad, o que han nacido con síndromes muy complejos. Entonces tienes que apoyar a todo el entorno familiar porque está todo el entorno sufriendo. Sí, sí, no somos seres que se puedan Aislados. aislar y ver, ¿no?, entender qué nos pasa si no miras hacia la familia también. Efectivamente. Pues mi reto últimamente es esto, es trabajar todo el entorno familiar y todas aquellas personas que vienen a mi consulta y saber mantener el espacio de todas ellas y darles cabida en un momento dado de la sesión a cada una de ellas para que pueda manifestar
su dolor, su miedo, su angustia. Me gusta mucho esa afinación, esa afinar más, ¿no? De que no es alternativo, es complementario, porque como que a veces está como confrontado reñido y reñido, y eso no es constructivo para ninguna de las dos corrientes, ni la alópata ni la alternativa. Nada. Además, la medicina alopática cada vez se está abriendo más, porque... La tradicional. Claro, porque no ven estos complementos como un enemigo, sino como un apoyo. De hecho, yo tengo muchos médicos que me mandan a sus pacientes y en todo tipo de circunstancias, de traumatólogos o problemas de infertilidad, ¿sabes? O sea, en una amplia gama. Sí, eso sería lo más lógico, claro, ¿no? Que estamos aquí de complemento para ayudar al ser humano a sentirse mejor y a poder ser todo lo que son, ¿no? Esa es la plenitud, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo, Sí, a mí lo que más me gusta, dentro de que he investigado en muchas cosas, en programación neurolingüística, en técnicas de trabajo corporal más directas, como puede ser la reflexoterapia, el metamórfico, el tacto consciente, el quiromasaje, me quedo con lo primero que hice, lo primero que aprendí, que he ido perfeccionándolo y profundizando cada vez más, y que me ha enamorado como nada en este mundo, que es la terapia craneosacral biodinámica. ¿Y en qué consiste? Pues mira, esta terapia es una rama de la osteopatía. Es la rama más sutil de la osteopatía. Digamos que la osteopatía tiene una rama que es la estructural, que trata con la estructura del cuerpo, y lo que hace es conectar con los movimientos del cuerpo que están bloqueados por lo que sea y inducir ese movimiento. La osteopatía visceral, que trabaja con las vísceras internas, lo mismo, cuando una víscera se bloquea no funciona bien. Entonces la osteopatía visceral lo que hace es desbloquearlas. Y la terapia craneosacral, que se centra más en lo que es el sistema craneosacral, el sacro, la columna vertebral y el cráneo, y los huesos craneales y el sistema nervioso contenido en ellos. Y la vuelta de tornillo es la parte de la biodinámica. La biodinámica considera al ser humano no solo como una parte física, sino como un campo energético que le rodea, generado por ese sistema de chakras que existen. Dentro de cada uno de nosotros estamos dentro de un huevo de luz. En biodinámica lo llamamos biosfera, esfera de vida. Y a su vez esa esfera de vida está flotando dentro de un campo, de un magma, que lo llamamos la marea larga, que nos envuelve a todos. Nosotros tres estamos aquí, cada uno tenemos nuestro cuerpo físico, que es más denso, el campo energético que nos rodea, pero estamos a la vez rodeados por una marea larga, por un movimiento energético que envuelve a toda la Tierra. Perdona, ¿cómo has dicho que se llamaba Biosfera. El biosfera. Eso. Biosfera. Como esfera de vida. Sí, como la biosfera de la... Sí, en otras tradiciones se llama aura, se llama huevo de luz, se llama esfera de luz, da igual, o sea, es lo mismo. Y esta está generada por ese cuerpo sutil, ese sistema de chakras energéticos que tenemos. ¿Tiene que ver algo con el calor que desprendemos en el cuerpo? Sí, tiene que ver con el calor y con la energía. Tiene que ver con esas sensaciones sutiles que tenemos a veces, que nos hacen resonar en ciertos órganos más sensibles, como el corazón o el sistema entérico, el sistema nervioso entérico, que está en todo el sistema digestivo. Fíjate, María, porque estos son áreas de nosotros que recién se están abriendo en España, ¿no? Al conocimiento de coloquial, ¿no? Claro. Porque todavía ahora se sigue, o yo sigo escuchando en las conversaciones, ¿no? De, bueno, pero es que yo sí creo en la energía, ¿no? Y tú opinas que la energía es algo que hay que creer, que hay que tener fe que existe, que hay que experimentar, o cómo, yo ¿qué es la energía? sé que somos energía.
Lo sé, no es que lo crea, lo sé. No es cuestión de fe, ¿no? Es cuestión de fe. Y me apoya en ello, vamos, investigaciones complejísimas que está habiendo ahora, sobre todo de física cuántica, ¿no? Somos energía, ¿no? Y si no nos explican muchas cosas, como por ejemplo el presentir cuando vas a recibir una llamada o el presentir algo que va a suceder, que tiene que ver con este centro de aquí, ¿no? O cuando estás peleando con alguien y este centro de aquí está que se cierra o se abre y notas cómo estás dominando. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, la conciencia general es que somos solo este cuerpo físico. Y somos seres humanos. Nuestra parte de ser es una parte espiritual que está encarnada en una carnecita, en un vehículo que utilizamos para estar ahora aquí, en este momento nuestro en la Tierra, ¿no? Y como humanos tenemos una serie de experiencias a lo largo de la vida que nos van, digamos, condicionando el cuerpo. Eres concebido y en el momento de la concepción se produce una espiralización de aliento de vida dentro del ser de esa mujer, y en esa unión, en ese primer beso del espíritu y la materia que es la concepción. Y entra el alma, que durante un tiempo está entrando y saliendo hasta que definitivamente se asienta en ese embrión, en ese ser nuevo que está ahí. Pero, ¿cómo recibe tu madre la noticia de que está embarazada? ¿Cómo es el embarazo? Todo eso ya te va marcando. ¿Cómo es el parto? Que es la primera sesión de terapia craneosacral que recibe un ser humano. ¿En serio? Los huesos craneales del bebé son muy blanditos, entonces se acaballan unos sobre otros para poder pasar por el canal del parto, produciendo una gran extensión y luego una gran flexión, una gran inspiración de líquido de energía. Entonces, ¿cómo ha sido el parto? Ha sido muy largo, hasta mucho tiempo el bebé ahí en el canal, o ha tenido que luchar contra un tabique, o la mamá ha decidido que no quiere parir y que entonces que queda con el médico para que le hagan una cesárea, quitando esa primera libertad del bebé, porque el bebé es el que detona el parto, haciendo estimular las hormonas de la madre. Entonces, todo eso te marca cómo es tu primera infancia, qué cosas te han pasado de pequeño, qué cosas te han pasado en el colegio, y todo eso se queda inscrito en el libro del cuerpo, en ese tejido del cuerpo. Sí, porque las células tienen memoria, ¿no? ¿Cómo es esto? Esto se escucha un poco... Sí, hay una memoria celular, que se desenvuelve al entrar en contacto en momentos de calma y de relajación. Cuando nacemos, nuestra fascia, que es el tejido que envuelve todos los órganos, todos los huesos, todo está lisita. Entonces, cada vez que tenemos un shock de estos, pues tu parto ha sido de una manera determinada, tu primera infancia ha sido de una manera determinada, te has caído, te has dado golpes, te han humillado en el colegio, y eso va generando en la fascia como nudos, nudos que guardan la información de qué es lo que hizo crearse este nudo. Y cuando entras en estados de relajación o de meditación profundos, o entras en una terapia craneosacral biodinámica, este tejido se estira, y entonces la memoria que estaba ahí surge y viene el recuerdo de qué es lo que hizo generar este nudo, que este nudo está en la fascia, está en el cuerpo físico y está impidiendo que la sangre, la energía, todo circule bien y circule correctamente. Pero también hay un campo energético que está distorsionado. Claro, es una parte de tu energía que se queda ahí que atrapada, se queda aquí, ¿no? efectivamente, encapsulada y atrapada. Y entonces lo maravilloso es que esto se puede planchar y esto se puede soltar. Esa energía ahí encapsulada, que en realidad es salud encapsulada, se puede dejar marchar y dar espacio para más. Que es maravilloso. Claro, ir vaciando tu cuenco poco a poco. Pues yo sé que, ¿no? Con los pacientes has tenido episodios así, ¿no? Muchos episodios así. De estos de liberación, de momentos de que la gente vivencia cosas que tenía olvidadas, ¿no? Recuerda, efectivamente recuerda.
Y a veces es como, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Por qué estoy acordándome, ahora que tengo 35 años, de algo que me pasó cuando tenía 8? Entonces yo siempre les digo, dale las gracias a que eso ha surgido, recoge todo el aprendizaje que tengas de ello y suéltalo, déjalo marchar. Déjalo marchar y deja así más espacio para que estés mejor, para que tengas más salud, para que puedas pensar más en todas las cosas que suceden en tu día a día y puedas vivir más presente y no condicionado por cosas que sucedieron en un pasado. Qué medicinal es ese movimiento de agradecer, ¿no? Ante una cosa dura o difícil o resistente. Y saber que todo lo que sucede es una oportunidad para crecer. Todo lo que nos pasa en la vida, por muy duro que sea, te das cuenta de que hay un gran aprendizaje en ello. Si entras en el berrinche de ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no me lo merezco y esto que me ha tocado, porque las cosas no tocan como la lotería. O sea, uno las va trayendo a su campo energético. Justo. Y es lo que sucede. Sí. Yo quiero que cuentes un poco más técnicamente o no técnicamente o físicamente cómo funciona la vamos a ver. Sí, la terapia craniosacral biodinámica contempla al ser humano desde su parte física, mental, emocional, energética y espiritual. Eso quiere decir, por ejemplo, tu rodilla. Tú tienes un percance y se te produce una lesión en la rodilla. Entonces tú tienes algo en el cuerpo físico. Pero ese algo no ha pasado por casualidad. Cuando vas a una sesión de terapia craniosacral biodinámica, lo que haría tu terapeuta es focalizarse en esa zona de tu cuerpo y dejar que tu conciencia entre ahí. Al entrar ahí se van a producir movimientos físicos que van a colocar lo que pueda colocarse a nivel óseo, muscular, energético o orgánico, pero va a venir a tu conciencia el para qué ha sucedido eso, el aprendizaje de eso. Y todo eso va a estar rodeado e impregnado de tu espíritu, dando un conocimiento global de para qué ha sucedido eso, no el por qué. No, porque el por qué te lleva para atrás, ¿no? A hurgar en el pasado y a quedarte en el pasado. El para qué es algo que te lleva más hacia adelante, ¿no? Y entonces la terapia craniosacral biodinámica puede apoyarte a una corrección a nivel físico, a soltar un patrón mental determinado de comportamiento que nos hace atraer una serie de cosas, a un equilibrar el campo energético y a una mayor reconexión con tu espíritu, con aquello que te impregna. Muchos pacientes en un momento de la sesión me dicen, es como estar en casa, es volver a casa, y en realidad casa es tu corazón, es tu espíritu encarnado y la mayor coherencia y salud. ¿La salud está ligada a la coherencia? Claro, efectivamente. Todas las cosas que nos suceden, como ya he dicho, son para algo. Y es información que nos da nuestra alma, de que algo no estamos haciendo lo mejor. Que podíamos dar algún matiz para nuestro propio crecimiento y evolución personal. Entonces, yo lo siento y lo siento así, siendo una sanadora herida. Yo he pasado por trances durísimos, de experiencias físicas muy duras, de experiencias emocionales muy duras, de patrones mentales muy rígidos, y al ir sanando todo esto en mí, puedo apoyar a los demás. Es como bueno, este camino me lo conozco y te puedo abrir un poquito para que tú veas y luego cojas tu propio camino, obviamente. Claro. Pero ese dolor lo he experimentado yo, ese miedo lo he experimentado yo, esa ruptura la he experimentado yo. Entonces eso me ayuda mucho a poder apoyar. Claro, sí, porque es una experiencia que ya he pasado. Sí, que estás ahí en un momento difícil y tienes la sensación de que yo sola estoy sintiendo esto y a mí, ¿no? Te sientes Soy la campeona del sufrimiento, nadie lo ha pasado tan mal como yo.
Cuando realmente estamos en el mismo proceso todos, ¿no? Claro, efectivamente. Y emociones hemos pasado todos en mayor o mayor grado, y dolores de todo tipo, físicos y emocionales, hemos pasado todos en mayor o menor grado. Y María, ¿cuánto dura una sesión de Pues una la sesión, terapia craniosacral? como dice uno de mis maestros, la sesión dura lo que el ser estipula. Esto, pasado a tiempos terrenales, quiere decir que entre 45 minutos, una hora, lo que no ha pasado en una hora ya no va a pasar. Los niños, por ejemplo, es mucho más breve. Los niños entre 20 minutos, 30 minutos hacen cambios fantásticos a nivel físico, porque yo trabajo sobre todo con el sistema cráneo-sacral, que son el hueso sacro, los huesos de la columna, los huesos del cráneo, las membranas que tapizan eso, el líquido cefalorraquídeo moviéndose, subiendo y bajando a lo largo de la columna, y el sistema nervioso que está dentro de él. Entonces, ese es, digamos, a nivel cuerpo físico, la parte con la que más me relaciono. ¿Y por qué es importante esa parte? Pues mira, esa parte, cuando el embrión tiene 21 días y se cierra el notocordo, empieza a contener líquido cefalorraquídeo en la médula espinal. Y el aliento de vida, que en algunas tradiciones se llama ki, en otras chi, en otras prana, impregna ese líquido cefalorraquídeo y empieza a moverse con un movimiento inherente, que no tiene otra explicación, es uno de los misterios de la vida. Ese líquido empieza a moverse ascendiendo por la columna vertebral hasta el cráneo, dilatando el cráneo y bajando. Es como una respiración líquida. Esa respiración líquida comienza el día 21 aproximadamente el embrión y termina después de morir. Durante 2 o 3 horas todavía este ritmo permanece en el cuerpo. Es el sistema energético del cuerpo. Y físicamente sería como el líquido en donde está contenido, como digamos flotando o algo flotando, así. efectivamente, el cerebro sistema nervioso. Y el sistema nervioso, ¿no? Sí, sí, le sirve de nutrición y de apoyo al sistema nervioso para que no reciba impactos. Claro, la naturaleza es muy sabia. Esa parte que es tan importante la recubre de huesos duros, de membranas duras, de la dura madre espinal, que es dura e inelástica, y de líquido, que hacen de colchón al cerebro y a la médula espinal. ¿Y por qué es tan importante el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué es lo que...? Es el líquido más excelso del organismo. Ese líquido se sintetiza dentro del cerebro en unas cavidades huecas que tenemos, que se llaman ventrículos. En esos ventrículos se sintetiza. Hay como una red muy finita de venitas que filtran de la sangre arterial, de la sangre limpita. No dejan pasar los corpúsculos más grandes como los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, sino que pasa solo el suero. Y por un proceso químico se convierte el líquido cefalorraquídeo, que es una sustancia de color dorado, viscosa, que tiene mucho sodio, mucha proteína y que alimenta y sirve de colchón a todo este sistema nervioso. Y en este líquido es donde los grandes osteópatas percibieron que el aliento de la vida se impregna. Es como, por hacer un símil así facilón, la batería del coche. La batería del coche tiene agua, ¿no? Cuando le das al contacto se produce una chispa y en ese agua entra la electricidad, que es lo que hace moverse todo. Bueno, pues en el ser humano lo que entra es esa chispa de vida, del aliento de vida, y hace moverse este líquido cefalorraquídeo, que impregna todo, ¿no? Y se puede percibir en cualquier parte del cuerpo, porque es un movimiento, ¿no? Perceptible por manos o curiosas o sensitivas o entrenadas. Y tiene un ascenso y descenso y tiene momentos de parada. Todo el sistema se para poder descansar profundamente, y ese líquido se puede parar o en el cráneo o en el sacro. Dentro de que está contenido todo él, hay 2 cisternas, 2 lugares donde se puede acumular más. La cisterna magna, que está en el cerebro, y la cisterna lumbosacra, que está en el sacro. Entonces, este líquido,
que seguro que habéis experimentado, estar en, yo qué sé, en un autobús y quedarte un poco así para allá y de repente decir, me he pasado de parada, ¿qué ha pasado? Que no me he dado cuenta. O estar en la cama y tener una sensación como que te caes hacia atrás, y de repente das un salto. Sí, eso me pasa Esos mucho. son puntos de calma y son puntos de parada del sistema craneosacral, que es de las cosas más terapéuticas de toda la medicina complementaria, es, digamos, es la técnica, entre comillas, más terapéutica que existe, porque relaja profundamente, equilibra el sistema nervioso. Ya sabes que el sistema nervioso, el simpático, es el acelerador del cuerpo y el parasimpático es el freno. En la ciudad estamos en simpaticotonía casi siempre, es ir corriendo a todas partes, es la pupila contraída, la boca seca, el ritmo acelerado, la respiración, el corazón más rápido, simpaticotonía. El punto de calma hace con el sistema simpático así, chu, 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 y el parasimpático, que es el freno, empieza a ascender. Y entonces respiramos más profundamente, todo se calma en nuestro cuerpo, descansamos muy profundamente. Sirve también para bajar la fiebre, luego es muy útil para las mamás y también para las mamás para calmar al niño que está poing, 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 poing. Antes de darle un capón, le haces un punto de calma y le relajas profundamente. O sea que y se puede inducir. Se puede inducir. Se puede inducir y podemos autoinducirnoslo. Y lo podemos autoinducir con un sofisticado aparato que he traído aquí, hecho por dos bolitas blanditas. Que no me va a poner ser de esta de tenis, ¿no? Mejor que no sean de tenis porque son muy duras. Estas son de esas de goma maciza blanditas. Ah, sí, como las de antes, de estas para apretar. Para apretar, efectivamente. También sirven las de viscoelástica, que son más blanditas. Y un calcetín. Un calcetín de esos que nos sobran, que la lavadora se los come el otro. Metemos las dos bolitas en el calcetín y hacemos un nudo para que no se escapen. Bien. Y tenemos, por ejemplo, una noche de insomnio, que no nos podemos dormir. Y entonces, en lugar de tomarnos el Consabido Orfidal o el Lexatin o aquellas cosas que muchas veces nos tomamos, nos colocamos esto en el occipital, en el hueso occipital, a la altura de la oreja. No tiene que quedar ni en la nuca ni más arriba. En el hueso occipital. El occipital, sí. Ahí, entre las orejillas. Justo, Bien. ¿no? Entre las orejas, Sí. ¿no? Marcas la mitad del pabellón y ahí te colocas esto. Y te tumbas encima. A ver, haz lo que estás así. Tú que estás ahí, ponte ya. Oye, Haces tú. conejillo. Bien. Ahí. ¿Qué tal ahí? Bien. ¿Bien? Ahí está. Ahí está. Vale. Si queda en la nuca no va a producir un punto de calma y si queda más arriba tampoco. ¿Por qué produce un punto de calma? ¿Por qué lo induce? Pues porque mira, el occipital hace una rotación externa y rotación interna. Cuando hace rotación externa atrae el líquido cefalorraquídeo hacia la cabeza y al hacer rotación interna lo manda hacia el sacro. Y entonces ahí está sujetando la escama del occipital, las dos bolitas, para impedir que el occipital vaya otra vez a rotación interna. Está impidiendo que el sistema vaya a flexión. Y entonces el líquido, poco a poco, se va quedando aquí, se va produciendo un punto de calma. En 10 Simplemente minutos, con dejarlo así, simplemente con dejar, no tienes que hacer nada. Y estás en la cama y eso quiere decir que si te quedas dormido, con un movimiento de la cabeza las bolitas se van a ir y acabarán en los pies, o sabe Dios dónde, pero tú ya te has dormido, que era tu propósito. Y eso poco a poco va induciendo que el sistema se pare, que la respiración se haga más lenta, que el corazón lata más lento, que entres en ese punto así como de estar un poco flotando o meditando y descanses profundamente. Y así se puede bajar la fiebre. También. Esto sería muy conveniente eso para de noche que no te puedes dormir. Pero si lo que sucede es que tienes 10 minutos a mitad del día
Espera, sigue ahí tumbado. Sigo. A mitad del día. Te puedes echar una siestita de 10 minutos. Y dices, bueno, a ver en 10 minutos qué es lo que consigo yo descansar. Puedes hacer un punto de calma con el líquido arriba. Como los centros nerviosos fundamentales están en el cerebro, si se para ahí el líquido cefalorraquídeo, lo que vas a hacer es descansar, pero te va a dar mucha lucidez para poder continuar con tu día. Entonces te pones esto en el sacro. Esta bolita en el coxis. La primera, justo sí, en el coxis. Justo en el coxis. Vale, O y sea, te ahí tumbas en la sobre punta de la ella, colita, en la ¿no? puntita del coxis, en su articulación con el sacro. ¿Y eso qué hace? Hace que el sacro haga este movimiento y envíe el líquido hacia arriba, hacia el cráneo, y entonces se para ahí. Qué Y interesante. poco a poco, sí. O sea, aquí Pero, en la ¿y se puede hacer cabeza- sobre la cama? Así, aunque Se la puede cama hacer sea sobre la blanda, cama ¿no? aunque la O sea, cama sea blanda. O sea, simplemente con que haga presión. Efectivamente, con que haga presión y en 10 minutos hemos recuperado energía por un tubo. También ayuda algo muy curioso y es que la mayoría de nosotros vivimos disociados. Nos pasan cosas y la mayor disociación es, como decía Woody Allen, no me importa morirme, lo único que no quiero estar ahí cuando suceda. ¿Qué es lo que pasa? Que nos suceden cosas que nos hacen salir de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, como separarnos, ¿no? Porque son cosas tan dolorosas que si estás presente en ellas, no puedes con ellas. Entonces la disociación es una gran herramienta para poder vivir, pero claro, uno vive que ni se entera. Pero, ¿y esa disociación la generamos nosotros? ¿La genera el entorno? La generamos nosotros como un mecanismo de supervivencia. Y eso sucede sobre todo en los traumas. Grandes traumas, pero a veces no hace falta grandes traumas, a veces hay pequeños traumitas, porque todos hemos vivido de pequeños en nuestra casita de los horrores, con nuestro papá, nuestra mamá, nuestros profesores que nos han marcado más o menos, ¿no? A veces amorosamente y a veces no tanto. Y eso nos ha ido encogiéndonos, nos ha ido replegarnos en nosotros mismos y disociarnos de ese dolor. Entonces el punto de calma ayuda a asociar, a volver. Y lo hace de manera tranquila, lenta, pausada y con aceptación. No es la catarsis que había antes, que en la época de los años 70 o algo así, estaba muy de moda, ¿no? Había un trauma, entonces había que provocar una catarsis y la gente lloraba, pataleaba y estaba 15 días que no podía estar en su vida, porque es que estaba más para allá que para acá. Con la biodinámica podemos soltar esa presión interna poco a poco, de manera que podamos estar más presentes en nuestra vida y soltar. Soltar es que para mí es lo fundamental. Sí, como tú has dicho, es que cuando sueltas dejas espacio para que lo nuevo entre en Claro, tu vida. Porque si no... para que lo nuevo, para que el presente, para que el día a día entre en tu vida. Si no estás anclado y condicionado por el pasado y repitiendo patrones de comportamiento una y otra vez, entras en tu casa, tu padre te dice eso y tú haces esto y con ese gesto estás protegiendo el corazón y guardándote para ti mismo, o con este estás luchando y peleando por algo en lugar de estar en tu centro y bueno, pues es lo que hay. Claro, que es invertir la energía en ser algo que realmente uno no es, ¿no? O sea, Claro, efectivamente. Sí. En mantener algo, en mantener en lugar de ser con mayúscula, ¿no? Ser ese, como digo yo, ese adulto victorioso que eres, déjalo que salga.